Quiero compartir con usted mi opinión. Hace 8 días escogimos presidente de la República. Hoy Costa Rica tiene presidente electo, Carlos Alvarado Quesada. Y todos los costarricenses debemos unirnos alrededor de la única bandera que siempre es importante, que es la bandera de Costa Rica. Aquellos que votaron o no votaron tienen que darle un apoyo incondicional al presidente de la República, puesto que no solamente es el presidente de los que votaron por él, sino que también es el presidente de todos los costarricenses, tanto de los mayores como de los menores de edad. Costa Rica tiene que tener claro el panorama de que cada 4 años tiene la oportunidad de escoger presidente de la República, pero que la continuidad de buenos gobiernos es lo que determina el desarrollo y la gran funcionalidad de un gobierno. Pongámonos de acuerdo, busquemos lo mejor y exijamos de nosotros como ciudadanos a quienes nos gobiernan la misma actitud. Esa es mi opinión. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. A llegar a la sala de shock. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, lo tenemos en la línea. Lo chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala shock. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Estamos en el mejor momento político, desde la perspectiva de que ya salimos de las elecciones y entonces entramos como en una luna de miel y como en una reconciliación que va a ser difícil, pero que empezamos a armar y entonces ya la mayoría de los costarricenses tenemos una visión más conjunta ya con presidente electo. Pero nada mejor que la experiencia de alguien que estuvo en gobierno y alguien que fue presidente de la República para lograr interpretar tanto el momento de la elección como el inicio de ese proceso de un nuevo gobierno. Y para eso hemos invitado al doctor Miguel Ángel Rodríguez, presidente de Costa Rica 98-2002. Don Miguel Ángel, un placer tenerlo aquí en Claudio, un gran gusto estar de nuevo con usted en uno de sus programas. Ya hemos hecho varios. Ya hemos hecho varios y yo realmente admiro el trabajo que usted, que algunos pocos colegas suyos hacen, de ayudar a que el costarricense pueda tener un análisis más profundo de la realidad de las cosas. Vimos esta época de los tweets, 140 caracteres o no sé cuántos, anuncios de 30 segundos o de 15 segundos. Las ideas hay que expresarlas emotivamente en algo que llame. Pero al final de cuentas, la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza, es siempre un trabajo que toma tiempo. Y estos trabajos que ustedes hacen de analizar las cosas ayuda a que los estimables televidentes puedan hacer sus propios criterios con mejor información. Hacer política con P mayúscula. Digo. Como dice usted, muy bonito. ¿Qué le parece si brindamos por
Nosotros por el televidente y por el nuevo gobierno también, por lo mejor de la Por el suerte. nuevo gobierno, por el bien de Costa Rica, a través del nuevo gobierno y por el éxito de su programa. Muchas gracias, salud. Don Miguel, a mí, en honor a la verdad, cuando oí durante el día de las elecciones ese domingo, cuando los 5 o 6 expresidentes fueron a votar y que los medios de comunicación nos abordaron, me gustaron 2 mensajes. Me gustó mucho el mensaje suyo después de votar y el mensaje de la presidente Laura Chinchilla. Y hoy teniéndolo usted acá, yo quisiera aprovechar, desarrollar más ese mensaje que en algunos momentos los mismos periodistas le cortaban por hacerle otra pregunta cuando a mí me parecía que lo que usted estaba diciendo era fundamental, no solamente para interpretar el momento, sino también para buscar un horizonte más lejano del proceso electoral. Usted ese día decía que estaba preocupado porque no había visto nunca una campaña donde se dividiera tanto la sociedad. Y en estos días, en algún comentario que hacía yo decía que ese era el primer ejercicio fundamental del presidente electo. ¿Por qué usted considera que ese momento fue tan álgido y tan duro en esta campaña electoral? Los pleitos entre la gente de la misma familia siempre son peores que los pleitos entre extraños. Y a mí me parece que en esta campaña una de las cosas que hizo, por lo menos para mí, en mis sentimientos, me hizo doler más el enfrentamiento, la furia, la falta de respeto a los demás, la falta de entender que el otro puede tener unos argumentos, la prepotencia en el trato, el insulto, fue que se dio entre gente de los mismos partidos. O sea, era gente de la unidad peleando con la unidad. Los de la unidad que se habían ido con don Fabricio, los de la unidad que se habían ido con Carlos. Los de Liberación que se habían ido con don Fabricio, los de Liberación que se habían ido con don Carlos. Y entre esos el pleito que yo vi en las redes era peor que entre los partidarios del PAC y los partidarios de Restauración. Esos tenían una campaña un poco más tranquila. Y eso me dolió mucho, porque era un pleito entre la familia. Claro, yo respeto y tengo admiración por muchas cosas de Liberación Nacional. Tengo de ser un adversario frontal de Liberación histórico desde que tengo 13, 14 años. Desde el puro principio. Desde mis primeras manifestaciones políticas fueron en la convención del 20 de enero de 1957 para elegir a don Mario Echandi candidato a la presidencia, frente al doctor Uriamuno, a don Fernando Lara, a don Manuel Escalante. Y realmente yo tenía 17 años, estaba muy activo y era un enfrentamiento, estaba ahí por un enfrentamiento con Liberación Nacional, con las ideas socialdemócratas, que en el tiempo eran mucho más estatistas, creo que fueron con el tiempo desvaneciéndose, conforme se fue desmoronando el socialismo real y se fue dando cuenta que el sistema no funcionaba. Pero dentro de eso tengo un enorme respeto por Liberación. Y yo creo que la etapa histórica que cumplieron Liberación y la Unidad, como dos partidos de centro-derecha y de centro-izquierda, la Unidad no siempre como un partido, pero como una coalición en muchos años que se organizaba de calderonistas y ulatistas y de otras personas no alineadas con ninguno de esos dos grupos, que se alineaban para trabajar frente a Liberación, fue una lucha de ideas muy clara. Don Pepe escribía libros, nosotros en ANFE hacíamos propuestas y peleábamos por los temas. Había una confrontación muy de ideas. Y yo creo que eso le dio muchas oportunidades al país de progresar en muchas cosas, unas veces empujados por la visión más de buscar la igualdad de Liberación, otra vez por la visión más de buscar el progreso y el orden de la unidad. Como buscando un empate. Y se buscaba un equilibrio. Y cada partido dejaba que el otro tomara las decisiones difíciles que había que tomar y lo criticaba y le sacaba de ventaja política y lográbamos ganar las siguientes elecciones, pero dejábamos que gobernara. Eso se fue perdiendo. Eso se fue perdiendo y se fue perdiendo. Y ya en los años 90 empezamos a ver un enfrentamiento muy distinto y empezó la antipolítica. Y claro, Costa Rica está en el mundo.
perdóneme esta parrafada tan larga, yo sé que eso no es bueno para la televisión. En buena hora. Pero Costa Rica está en el mundo y esto está ocurriendo en Costa Rica al mismo tiempo que en el mundo está ocurriendo transformaciones muy grandes. Después de la caída del muro de Berlín, algunos, como yo, ingenuamente creíamos que íbamos a llegar a esa anunciada revolución de la libertad y la anunciada desde los 50 finalización de las ideologías, porque todos estábamos dentro de la onda de la libertad, y que las diferencias iban a ser técnicas, y que la diferencia, el debate político iba a ser entre tecnócratas, cómo mejorar la educación, mejorando la contratación de maestros o dando más computadoras, qué es lo que hay que hacer, temas técnicos, que difíciles, que en los que no se sabe cuál es la verdadera solución, pero en los que hay que debatir y encontrar soluciones porque los recursos son escasos y no se puede hacer todo. Pero nos equivocamos. El mundo rápidamente siguió en el desarrollo tecnológico de esta cosa que don Mario Vargas Llosa ha llamado la civilización del espectáculo. Y eso ha hecho que la política sea espectáculo, la página roja con todo el dolor de las muertes es espectáculo, las noticias son espectáculo, todo es espectáculo, el arte es de espectáculo banal, cada vez todo se vuelve y todo se quiere consumir en segundos, y entonces es la emotividad y es las pasiones, y así evolucionamos hasta llegar a lo que vivimos ahora en esta época del siglo XXI. Los hechos ya no son hechos, hay hechos y hay hechos alternativos. Ya no es que hay hechos, los hechos son lo que yo quiero que sea el hecho, no son lo que son los hechos. Los valores ya son totalmente relativos, contra lo que peleó tanto Benedicto XVI, con tanta claridad contra el relativismo total de los valores. Los valores son totalmente relativos, mis valores pueden ser los que yo quiero y tienen que ser aceptados y son igual de valiosos que los de los demás. Ahora, presidente Rodríguez, cuando uno analiza la campaña, por ahí escribí yo en algún momento que esta campaña en segunda ronda era como un enfrentamiento entre la Inquisición y las posiciones de Torquemada, enfrentado a otro partido que era la moral y la ética en una forma de mala lectura al nivel de Robespierre. Y sentía yo que había un choque. Eso pudo haber llevado a una campaña sucia, que no es novedad, siempre ha habido campañas sucias. Claro. Pero ¿no cree usted que ese choque esa repugnancia que usted logró percibir entre confrontativa no se acentúa más por las redes hoy, por el internet, o realmente usted que ha vivido las dos etapas, o realmente siempre lo hemos padecido la campaña sucia y ahora se ha acentuado o se evidencia con mayor facilidad por las redes? Siempre se ha vivido la campaña sucia, pero era la campaña sucia entre los adversarios. A mí lo que me dolió de esta ocasión es que era la campaña sucia entre los compañeros de partidos. Y entre familias, inclusive. En la familia. Sí, yo lo tengo en algunas familias. Eso me dolió de una manera especial. Si uno ve las páginas de periódicos de principios del siglo XIX, eran más sucias entonces, eran terribles. Las cosas que se sacaban, las calcomanías que se hacían unos a otros, las caricaturas, eran muy fuertes. Corrían menos, ¿verdad? Claro, se veían las menos. veía mucho menos gente. La gente que leía prensa era muy poca, no había televisión. Y la resonancia era menor. Afectaba a un grupo mucho más limitado. Hoy día, además, había menos anonimato. Había una lucha porque las cosas que se imprimieran llevaran pie de imprenta, y había una imprenta que debía ser responsable y una persona que era responsable. Las redes sociales, la persona siente que ya no tiene ninguna responsabilidad y dice cualquier pachotada, cualquier insulto, cualquier mala crianza. No le da vergüenza porque piensa que no van a saber quién es él, y si no saben quién es aquel que es Perico de los Parotes que está escribiendo. Entonces, eso ha hecho las cosas más fuertes. Pero ciertamente también es que vivimos un mundo, dentro de esta visión de que lo que a nosotros nos ocurre no está aislado del mundo, vivimos un mundo
donde los populismos de derecha y izquierda han tenido una gran preponderancia. Sí, el Brexit y el señor Trump, las dificultades de la señora Merkel para formar gobierno en Alemania, los votos ahora en Italia, los gobiernos en Hungría, en Polonia, en la República Checa. Estamos viendo los extremismos tomando un poderío muy fuerte. Los movimientos del siglo XXI en América Latina, el poderío que tuvieron durante mucho tiempo y que ahora podrían fortalecerse con hechos políticos durante este mismo año. Entonces, todo eso nos hace ver que estamos viendo un mundo en que los extremos se enfrentan más, la visión es menos de una adopción, de una idea, de una utopía, de algo por lo que uno está luchando, y es más confrontativa, emotiva. Ellos son malos, yo soy bueno, yo sí tengo la verdad, que ellos no saben nada, mucho menos tolerante. Y eso me preocupa mucho porque esos valores de tolerancia, esos valores de una cierta tosudez, de una cierta desconfianza. Estos días ha circulado un dicho muy lindo de don Ricardo Jiménez, no sé si lo he visto en las redes, diciendo que los ticos son como una mula que camina entre los precipicios y va entendiendo, pensando, intuyendo dónde están los peligros, y va muy poquito a poco, y va cuidándose, y va dando los pasos. Cuando va al abismo. Eso es una cosa que ha sido muy... Mi papá decía que los ticos éramos taimaos, palabra que ya no se usa, éramos taimaos, y es cierto, no lo guardamos, no enfrentamos, lo decimos, pero ahora eso está saliéndose, ya no somos de afuera está saliendo, ya no estamos taimaos, pero ahora somos groseramente expresivos. Sí, pero yo a veces siento, y lo puse en un comentario mío en mi Facebook, el día de las elecciones, cuando yo fui a los centros de votación, encontré mucha paz, mucha tranquilidad, que no es lo que se lee en las redes. Lindísimo. Entonces yo no sé si es que el costarricense cuando va a las redes saca un yo que no se le conoce, y cuando anda en las calles hay un gran respeto. El otro yo del doctor Merengue, una caricatura argentina de hace un tiempo, de la persona que está sonriendo y por detrás hay una imagen de él que es lo que se está sintiendo feo. Entonces yo sentía que era eso, pero ahora, usted de vocación católica, cristiano, con un hermano sacerdote, usted social cristiano desde el punto de vista político, y no puede irse esta pregunta, don Miguel Ángel: ¿cómo poder relacionar la creencia religiosa con la política? Porque uno como sujeto no puede desarraigarse de lo que cree, de su religión, sea esta musulmana, sea judía, sea católica, sea atea, pero por supuesto, el que crea y el que andan hablando, y hay muchos que lo andan diciendo, con una ingenuidad que raya en simpleza simplona, que hay que separar lo religioso de lo político. Eso no se puede, si es parte de nuestra cultura. Cada uno de nosotros es una sola persona. Yo no soy Miguel Ángel católico cuando voy a misa, y soy yo Miguel Ángel político cuando escribo una columna. No, yo soy el mismo Miguel Ángel, y el Miguel Ángel católico vive con el Miguel Ángel político, y cuando expresamos un sentimiento vive con el Miguel Ángel costarricense, con el Miguel Ángel sapricista, con el Miguel Ángel que nació en Aranjuez. Todos somos el mismo Miguel Ángel, y entonces ese Miguel Ángel es el que se expresa, y cada uno es así. Yo tengo una preocupación. Yo entiendo muy bien que allá a finales del siglo XIX, después de que salió la Unión Católica, el Partido Unión Católica, el PUC, para las elecciones legislativas del 92 y presidenciales del 94, que ganó las del 94, y en primer grado y en segundo grado los metieron a la cárcel a los delegados y los impidieron que votaran, se las quitaron. Bueno, y que después de eso el gobierno y los políticos hayan decidido, es muy peligroso tener a la iglesia metida así desde los púlpitos manejando la campaña. Era muy peligroso, tienen razón. Eso atenta contra la sencillez de la gente, contra el manejo de las cosas. Pero eso no estaba mal. Decía gracias a Dios y era atacado. Eso es absurdo. O le daba las bendiciones a alguien y era atacado. Eso es absurdo. Quiero decir, nosotros seguimos siendo lo que somos. Yo incluso tengo un artículo que saldrá publicado
en el que critico al Tribunal Supremo de Elecciones en la condena que le dio a la Conferencia Episcopal y a la Alianza Evangélica, porque yo creo que esa sentencia no se defiende por sí misma, no tiene un séquito, no tiene una manera crítica, analítica, para poder decir que estaban haciendo propaganda política, que es lo que prohíbe la Constitución política. No prohíbe que tengamos sentimientos, no prohíbe que tengamos valores, no prohíbe que defendamos nuestros valores y nuestros sentimientos. Eso lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es usarlo eso para hacer proselitismo en favor de una candidatura o en contra de otra. Y eso está muy bien. Bueno, entonces, a mí me gustaría volver a su primera pregunta. Usted me dijo que le había gustado lo que yo he dicho. Lo que yo dije, usted señaló uno de los elementos. Uno de los elementos es este que usted señala de la división, del dolor. Pero yo señalé otros dos elementos. El otro es que a mí me preocupa profundamente que en esta campaña y en la campaña pasada, y casi que te podría decir que en la anterior también, ha habido algo ausente que no debe estar ausente, porque es un problema que nos debe estar doliendo en el corazón a todos, que es la pobreza. La pobreza está ausente, y como la pobreza está ausente, las políticas para ver cómo llevamos adelante una educación mucho mejor, para que la gente pueda política insensible salir adelante con educación, no ha estado presente. El problema del desastre que tenemos en el INA no ha estado presente. El problema de lo que se nos ha quedado atrás, la educación técnica en secundaria, no ha estado presente. El problema de lo mal que nos ha ido en las evaluaciones internacionales en lenguaje, en matemáticas, en ciencias para nuestros muchachos de 15 años, no ha estado presente. Y eso me duele profundamente, porque ese es el medio que tradicionalmente los costarricenses hemos usado para la movilidad social. Si fuera una campaña carente de no solo tenemos el problema de la pobreza, tenemos el problema de que mientras en América Latina en el siglo XXI disminuye la desigualdad, en Costa Rica aumenta la desigualdad en el siglo XXI. Y eso es de nuevo. ¿Cómo lo podemos luchar contra eso? La mejor manera de luchar contra eso es generando oportunidades a través de una educación cada vez mejor, que evite el empleo informal, que evite el desempleo. Estamos viviendo con el nivel de desempleo que teníamos en la crisis de los 80, cuando este país se hizo pobre, cuando pasamos de 20 a 50% de pobreza, allá a principios de los 80 teníamos 10% de desempleo, no lo hemos vuelto a tener nunca. Los últimos 5, 6, 8 años lo tenemos y vivimos insensibles a eso. Ese es un segundo punto. Y hubo un tercer punto. Y mi tercer punto fue un llamado a mi partido. Ese lo quería tocar. Es un llamado a los socialcristianos, a que volvamos a la casa. A todos. A los que se fueron con don Carlos y a los que se fueron con don Fabricio. Vuelvan a la casa. ¿Que vamos a ayudar a un gobierno? Dios quiera que sí. Por supuesto, yo estoy a favor del semiparlamentarismo desde el año 2001, lo vengo promoviendo en este país. Me acuerdo que al señor presidente Solís, como presidente electo, con mucho atrevimiento de mi parte, me atreví a decirle que debería tratar de ser un gobierno de coalición y de gobernar con otros grupos, porque su fracción legislativa no era ni siquiera la más grande de las pequeñas fracciones del Congreso. Y ahora se reduce. Y ahora es más pequeño. Y después se lo volví a decir en el informe, después del 1 de mayo del 91 del año 15, y luego en el 1 de mayo del año 16, en que se le dieron oportunidades de haber podido tratar de hacer un acuerdo de ese tipo. Bueno, entonces, evidentemente, ahora yo estoy muy contento de que un gobierno nacional para el Bicentenario se esté tratando de formar, y me parece maravilloso que el señor presidente electo en la propia noche de su elección salga con estas ideas. Pero yo tengo mi partido, y a mí me parece que este país necesita el socialcristianismo. Me parece que este país necesita partidos de centro, necesita un partido de centro moderado, tolerante, que pueda compatibilizar la defensa de valores cristianos de familia con la defensa de los derechos humanos, que pueda compatibilizar la defensa del mercado, de la eficiencia, de la competencia, de la empresa privada, con la solidaridad, con la fraternidad, con la ayuda al que más necesita la ayuda, con sistemas de avance social, con generación de oportunidades, que pueda compatibilizar el cuidado de nuestra naturaleza, de nuestra madre tierra, y dejársela a nuestros hijos y nietos, pero al mismo tiempo con utilizar los recursos para sacar de la pobreza a los que están en la pobreza. Se lo va a complicar un poco, pero no se dio eso en la actual administración. No estaban ahí
gente de la Unidad Social Cristiana, los dos vicepresidentes, por poner un ejemplo, algunos ministros. Claro, se dio desde otra perspectiva, no desde la perspectiva que se está planteando ahora de un acuerdo nacional y un acuerdo que se hizo entre partidarios antes de ser electo. El presidente Solís lo que hizo fue, después de ser electo, buscar a esta gente. Y parece que no funcionó. No, el presidente Solís tenía sus apoyos durante su campaña. Era gente que no estaban con el Partido Unidad. Eran personas que podemos tenerles mucho cariño como compañeros nuestros en algunas luchas, pero se habían ido. Estaban en el PAC. Era muy distinto. Ahora lo que se está conformando es la idea de que los partidos tengan representaciones en el gabinete. Y eso es una cosa que yo creo que es importante que la toquemos. ¿Cómo podría funcionar esto? Pero yo quisiera terminar antes del tema del partido, porque me parece que yo quisiera aprovechar esta ocasión de su programa para que la gente de mi partido me oiga a mí. Yo los estoy llamando porque yo creo que no hay incompatibilidad entre formar parte de una alianza para ayudar al país en un gobierno y mantener la independencia del partido, tener una línea crítica política sobre los temas que vayan ocurriendo y en el momento que nos parezca que las cosas no están haciéndose de acuerdo con lo programado, podernos separar y decirle a los ministros, sepárense del gobierno, ustedes ya no representan al partido, y que la fracción tome una posición muy confrontativa. Pero el país tiene un montón de años de no poder tomar decisiones. Pero ¿quién tomará esa decisión de quiénes puedan ser ministros en esta administración Alvarado Quesada? ¿La tomará la dirección del partido o la tomará Rodolfo Pisa y Rafa Ortiz? O sea, ¿quién tiene que tomarla? Porque es complicado. Yo creo que si es del partido la representación, don Rodolfo y don Rafa Ortiz tienen que negociar con el partido. Y yo no veo otra manera de hacerlo. Si lo quieren hacer fuera del partido, muy bien, pero ya no es representación del partido. Pero ambos se fueron sin... Pero es que el partido no dio una línea. No hubo una línea, dijo váyanse cada uno donde quieran. Pero cuando don Rodolfo Pisa toma la decisión, el partido sí reacciona de inmediato y va a hacer una conferencia de prensa y la estructura, la dirección superior, para no llamarla estructura, la dirección superior de la unidad, en otro hotel le está dando la adhesión a Mauricio Alvarado. Es decir, si usted ve la cantidad de personas y dirigentes que se fueron con don Rodolfo, son un grupo muy grande, la dirección de la campaña. Toda la dirección de la campaña estuvo ahí con don Rodolfo. Don Rodolfo se llevó un grupo muy grande y hubo otro grupo muy grande que se fue con don Fabricio. Hay una división de verdad entre los dos grupos, pero el partido les dio oportunidad a los dos. Ahora a mí me parece que si lo que quiere es un gobierno donde la fracción responda y el partido responda, el liderato de don Rodolfo tiene que ejercerse en convencer al partido de cuál es la línea y llevarlo adelante. Y me parece que el partido debe ser además muy flexible y entenderse muy bien en estas cosas y entender el liderato de don Rodolfo, porque los que se fueron con don Fabricio tienen que reconocer que el que tuvo el éxito fue don Rodolfo. Así es. El pueblo escogió de una manera. Y esa escogencia, somos democráticos, tenemos que aceptarla y respetarla. Y yo soy Pero usted dijo algo ese día también, en esta misma relación, que usted dijo algo donde usted muestra que una de sus preocupaciones, que el partido se debilite y que el partido no se aglutine, es la posibilidad de que se pierda una fuerza equilibrada, social cristiana, que respete, sí, la defensa de los derechos humanos, pero que también tenga claro que hay valores y fundamentos de esta sociedad que también tienen que ser defendidos y que no pueden ser sacrificados por una defensa extrema de algunos temas de derechos humanos. Totalmente de acuerdo. ¿Usted dijo eso? Totalmente de acuerdo. ¿Y siente que está...? No solo eso. Yo fui el primero que salí con una tesis jurídica clara de que la opinión consultiva de la Corte no tenía por qué ser realmente atendida en el tema de acatamiento obligatorio, sobre todo en el tema del matrimonio igualitario, porque no había sido directamente consultado por el gobierno. Y la resolución de 1995 de la Sala Constitucional, en lo que se basa es que el gobierno pidió la consulta y que entonces tenía que ser atendida. De manera que en esto que no había sido consultado por el gobierno no tenía por qué mantenerse la Sala Constitucional en ese criterio, que no lo tienen que mantener ni siquiera en otra cosa, porque la Sala Constitucional no está obligada por su propia jurisprudencia, como pasó en la reelección, como ya se ha visto en el país. De manera que eso es una cosa que yo tengo muy clara, y yo creo que tenemos que fortalecer ese partido. Pero yo creo que tenemos que tener una habilidad aquí, y es una habilidad que los europeos han sabido manejar. El Partido Socialdemócrata Alemán se junta con el Partido Democrático Cristiano Alemán y hacen gobierno
pero cada uno sigue haciendo su fortalecimiento para ganar las siguientes elecciones y ganarle al otro, con el que están gobernando. Estamos de acuerdo por este periodo, con estas reglas, con este programa, y vamos a tratar de llevar adelante. Pero yo estoy trabajando para ganarle a usted en la próxima elección porque usted no se gobierna. Y yo voy a estar haciendo control político y voy a estar viendo las cosas que ocurren y cómo se manejan. Y la fracción legislativa tiene al mismo tiempo que ser consecuente con lo que haya aceptado como un programa conjunto, lo que haya aceptado, lo que haya manejado, lo que estén de acuerdo, lo que hayan escrito, y digan, estos son los temas que vamos a llevar adelante, eso tiene que apoyarlos y darles todo el apoyo sincero y sacarlo adelante para bien del país. Pero en las cosas que no estén ahí y que el gobierno ande por otros caminos, tiene la obligación de ser muy dura y muy fuerte y ante la conciencia del país denunciarlo. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. A llegar a la sala de choque. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, lo tenemos en el aire. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala shock. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Yo he sido muy negativo en creer que el problema nuestro está en la necesidad de un régimen parlamentario. Más bien he sido, y usted me corrige porque usted, lógicamente usted tiene más experiencia en el tema que le voy a decir, he sido más bien defensor de la necesidad de devolverle a nuestro régimen presidencialista, tanto al presidente como a sus ministros, realmente el poder de decisión, que creo que es lo que se ha perdido. Creo más en eso y creo más que después, ahora que hablamos del bicentenario, vamos a cumplir 200 años de régimen presidencialista. Hay toda una cultura, por lo menos de los políticos en ese espacio. Y aún después de 200 años, el ciudadano no conoce bien ni siquiera cómo se escoge el presidente en primera ronda, lo del 40%. No sabe muchas veces el mecanismo de escoger los diputados. E inclusive prostituye los acuerdos. La famosa idea del plus es un rechazo a que hayan acuerdos políticos. Entonces, volver a educar a una población que todavía no comprende qué es el régimen presidencialista y llevarla a un parlamentarismo, donde ahora no solamente vamos a tener multipartidismo en la Asamblea Legislativa, como viene desde el año 2002, con frecuencia, ya se había dado en alguna ocasión, pero con frecuencia desde el 2002, sino que ahora vamos a tener multipartidismo en el Poder Ejecutivo, sin una estructura, sin una legalidad de parlamentarismo, sino que es un régimen presidencialista que terminará siendo
como un régimen bicéfalo entre parlamentarismo y presidencialismo, sin los elementos para poder desarrollar el parlamentarismo. ¿Usted ve la posibilidad de exitoso de ese experimento en la administración de don Carlos Alvarado? En primer lugar, yo sí creo que necesitamos ir al bipartidismo. Yo no conozco ningún sistema presidencialista que haya sido exitoso donde hay más de 2 partidos fuertes. Puede haber 3, 4, 5. Cuando yo fui candidato presidencial, habían los mismos 13 candidatos, habíamos los mismos 13 candidatos a la presidencia que en esta última elección en la primera ronda. Los mismos 13. Pero habíamos 2 importantes votos, el 95% de los votos. Ahora, entonces, en esta elección había 6 fuertes. Desde el doctor Hernández para arriba, 6 fuertes. Entonces es muy distinto. Ese es el cambio. Y ese es un cambio estructural muy grande que se ha hecho. Yo no he visto ningún gobierno que funcione. ¿Por qué? Porque el gobierno presidencialista se basa en una figura fuerte del presidente y en un Congreso independiente. Son independientes los dos. Esto es un problema que se vio desde la época del presidente George Washington. Cuando George Washington asume la presidencia, el primer presidente de Estados Unidos, con la nueva Constitución federal que se acaba de establecer después de la Confederación y de los fracasos de la Confederación, George Washington había luchado tanto para que se llegara a esa República Federal, el encontrar el balance entre Washington en la casa, no era la Casa Blanca, en un rato en Nueva York y otro rato en Filadelfia, en las casas que le consiguieron para que ejerciera la presidencia, mientras él mismo empezaba a construir Washington, la ciudad de Washington. Mientras eso estaba ocurriendo, la lucha entre el presidente y el parlamento era muy complicada. Y nunca se llegó a resolver, ni nunca se va a resolver. Pero cuando el presidente tiene una mayoría o un apoyo por lo menos muy grande en el Congreso, y eso se da en los bipartidismos, entonces es muy fácil que se lleguen a acuerdos y a negociaciones y que las cosas ocurran. Cuando el presidente tiene que enfrentarse, como ahora, con 4 fracciones grandes, 4 fracciones muy grandes, todas pequeñitas comparadas con los 29 necesarios por una mayoría, pero todas grandes, 4 grandes. Cuando tiene que enfrentarse con esto en un sistema puramente presidencialista, le pone una tarea imposible. Usted tiene razón que muchas cosas se pueden hacer desde el Ejecutivo. Yo creo que aquí el manejo un poco más fuerte del Ejecutivo se ha venido deteriorando, a mi modo de ver, muy fuertemente desde el año 2002, en que el Poder Ejecutivo desde el 2002 bajó la cosa. Tenemos una ley de administración pública que le permite al gobierno usar más fuertemente las directrices. Yo las usé en mi caso para establecer problemas, resolver problemas financieros en el sistema bancario, etcétera. Se pueden utilizar. El ICE, ponerlo en cintura, entonces se puede poner en cintura con directrices. Hay cosas que se pueden manejar. Cuando estuve en el gobierno de José Joaquín Trejos, formé parte del gobierno que luchó y pasó la reforma constitucional para eliminar la independencia en política de los entes autónomos y se le dejó solo en funciones administrativas para que el Ejecutivo pudiera dominar el archipiélago. Y después de don José Joaquín tuvimos gobiernos más bien que yo llamé presidencia imperial, como el de don Daniel, con un poder del presidente inmenso que se manejaba. Pero luego fuimos mejorando nuestro sistema político. Don Daniel tenía 8 fracciones en la Asamblea Legislativa. Pero dominaba todo y la fracción de liberación era mayoritaria. Tenía mayoría con su propia fracción. Así que ni siquiera necesitaba las otras mucho. Y había un reglamento que decía, moción de orden, que se dé esto por votado. Y se votó. Y se votaba y se acababa la discusión y no había sala constitucional que dijeran que le quitó los derechos a alguien de hablar o a alguien de opinar o que no habían publicado un acuerdo. Nada, sí, todo se pasaba. Entonces había una legislación distinta. Fuimos buscando un equilibrio mayor frente a esa presidencia imperial que a mi modo de ver era exagerado. El poder que concentraba en el presidente tenía eso también daños. Y después se vino toda esta cosa en que hemos destruido la fe en los partidos. Y entonces no solo tenemos multipartidismo, sino tenemos un multipartidismo de partidos frágiles y con poco apoyo y con poca cohesión interna. Entonces no solo muchos, son muchos y muy débiles. No son Liberación y la Unidad de los 90, para nada. Son partidos mucho más endebles.
la adhesión de las personas a los partidos es muy pequeña. La gente, lo vimos en estas elecciones, en los estudios de la Universidad de Costa Rica, como los indecisos no son solo los que dicen soy indeciso, sino los que hoy están con A y mañana están con B y después van con C y después se vuelven a ir donde A durante el proceso. Entonces, esto hace un cambio muy distinto. Pero usted que me lleva a la Asamblea Legislativa. Veamos, la Unidad Social Cristiana y el Partido de Liberación Nacional históricamente tienen la vocación en la Asamblea Legislativa de ser monolíticos. Pueden tener muchas diferencias, pero al final terminan votando en bloque. El Partido de Restauración Nacional, yo, Claudia Pizarro, me imagino que va a ser igual, por circunstancias diferentes, ¿verdad? No va a ser por vocación política o por formación política, sino que va a ser por el tema religioso. Me parece que ahí va a haber una muy fuerte vocación de votar en bloque. Eso podría ser una ventaja para el presidente Alvarado, pero también podría ser una desventaja. Ahí ocuparíamos, y usted fue presidente, ahí ocuparíamos saber un poco cómo leer al nuevo presidente o cómo debería actuar el presidente, usted que lo fue, en una asamblea legislativa como esa. Lo digo porque la frescura, la juventud del señor Carlos Alvarado le puede dar mucha energía y mucha fuerza, pero también pudiera ser que la poca experiencia política de él le pueda atrofiar en alguna medida tomar acuerdos fundamentales dentro de la Asamblea Legislativa. Hablemos de recomendaciones. Atrévase usted a darle recomendaciones al presidente. Yo lo que he venido dando en estos días es apoyo a su idea de este balance y este equilibrio con la participación de partidos en su gabinete y con el apoyo de fracciones a un programa de gobierno, manteniendo la independencia de los partidos y al mismo tiempo luchando porque mi partido se renueve, se fortalezca y porque ojalá logremos que los socialcristianos que se han ido para otras casas vuelvan todos a la misma casa que hemos tenido antes y logremos además ir a hacer un esfuerzo muy grande para atraer a los dirigentes juveniles, a los dirigentes de mediana edad o viejitos como yo, a todos, de los sectores empresariales, de los sectores sindicales, cooperativos, del magisterio, de los grupos parroquiales, de los grupos deportivos, a nivel de distritos y cantones, que es donde debe empezar esto, y volvamos a abrir la casa. Y mi llamado más importante es a los socialcristianos dirigentes de los cantones y distritos, a que no pretendan cerrar la puerta para ser ellos los dueños de la casa, porque van a ser dueños de una casa chiquitica que va a tener muy poca importancia. Que la abran para que se llene de gente y se haga una casa grande donde todos puedan tener importancia. Y eso es una cosa muy importante para volver a tener partidos tolerantes y fuertes. Entonces, por un lado apoyo al gobierno, por un lado ver cómo se le da el refuerzo y se les reconoce el éxito a don Carlos y a los socialcristianos encabezados por don Rodolfo se fueron en ese apoyo, en esa dirección y han ayudado a generar esta idea de consenso y de acuerdo y de apertura y del gobierno nacional. Pero por otro lado, defender nuestro partido y a los que están en otras tiendas que vuelvan a esta tienda y a los que no están en estas tiendas y no tienen una orientación política, convencerlos de la necesidad de que vengan a esta tienda que representa lo mejor de las tradiciones costarricenses. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. Para llegar a la sala de hecho. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, lo tenemos en el aire. Chequea pulso, analiza ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala shock. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras.
Presidente Rodríguez, usted nos dice de reintegrar a la casa a los socialcristianos que se fueron, pero me da la impresión de que limita mucho a lo que está pasando o que pasó en este proceso, en esta segunda ronda. Pero es que los socialcristianos hace mucho rato se fueron. La casa se partió de los dos baluartes. Usted se queda en la Unidad Social Cristiana, pero don Rafael Ángel Calderón se fue y funda un partido republicano social cristiano. Después hay otros movimientos chiquititos como el de Mario Redondo, que también fue presidente de la Asamblea Legislativa social cristiano, que conforma un partido. Y seguramente cuando los partidos evangélicos no eran tan fuertes, sintiendo ese nombre cristiano en el nombre Unidad Social Cristiana, también eran parte de ese movimiento. O sea, ¿a cuáles socialcristianos quiere jalar usted? A todos. Ajá. A todos. Yo estoy llamando a la casa a todos, yo no quiero llamarlos a una casa chiquitica. Hasta don Rafael Ángel Calderón, está llamando usted a la casa. Don Rafael Ángel Calderón. Todos deberíamos volver a la casa. Costa Rica requiere una posición de centro derecha que pueda hermanar las tradiciones de los valores de familia, de defensa de la vida de cristianos, con la defensa muy fuerte de los derechos humanos, que pueda hermanar una visión de mercado, de eficiencia, de apertura económica, con solidaridad, con justicia social. La visión de lo que ha sido el éxito de la posguerra en Alemania, de lo que fue el éxito en las primeras épocas exitosísimas de Italia, de lo que fue las fuerzas que le dieron origen a la conformación de la Unión Europea en sus orígenes, que vienen de movimientos socialcristianos, donde están relacionados todos estos grupos y estos valores unidos, y que tienen un éxito enorme. Yo creo que esos valores, que además están presentes a lo largo de nuestra historia, los valores de una solidaridad que entienden que no es buscar la igualdad imponiéndole la igualdad, que cante igual el que canta bien que el que canta mal, sino de darle la oportunidad a todos de que puedan cantar, a ver cuál es el que canta bien, y de que al que no canta bien, pues le busquémosle un tamborcito para que lo toque, en lugar de ponerlo a que cante. Entonces esa cosa ha sido una cosa que ha estado presente en la cultura costarricense y se nos está quedando atrás, y yo creo que tenemos que retomarla. Y mi llamado es a mis compañeros de los 90s y a los que pueden haberse ido en distintas ocasiones, volvamos todos y hagamos otra vez grande la casa, pero además no somos los viejos, somos los que estábamos entonces. El llamado tiene que ser a los jóvenes, es abrirle los ojos a los jóvenes de que así como hay una emotividad en luchar temas que les pueden ahora estar entusiasmando en otras tiendas, esos temas están presentes con valores mucho más profundos de ayuda al ser humano, de ayuda a la familia que vive en las dificultades. ¿Cómo va a ser que desde mediados de los años 90 tengamos el 20% de pobreza? ¿Cómo va a ser que tengamos el doble del desempleo que el que teníamos hace 15 años? ¿Cómo va a ser que tengamos hoy día un empleo informal que ha crecido en un 10% de la población? Eso no puede ser que nosotros vivamos tranquilos con eso. No puede ser que aquí estemos tomándonos una copa de vino tan tranquilos sin darnos cuenta de eso que está ocurriendo. La pobreza sigue siendo nuestra compañera y hemos abandonado esos temas. Pero aquí lo percibe uno, Miguel Ángel, en este bulevar que está frente al Club Unión, es sencillamente fácil tomarse un café para darse cuenta de la desigualdad de este país. Cuando usted se sienta en el cafetín y ve a la policía municipal persiguiendo al pobre que está vendiendo unos tomates, unos chiles dulces, y tienen que correr porque lo persiguen a él que anda buscando el sustento, y no se persigue al ampón. Lo vemos cuando vemos gente desempleada sentada aquí al frente, lo vemos cuando vemos la indigencia aquí en el bulevar, lo vemos cuando a las 5 de la tarde vemos al costarricense caminar con rapidez hacia las paradas de buses con su lonchera, porque hay que llevar almuerzo para no gastar los 2.500, los 3.000 colones de un almuerzo ejecutivo, un almuerzo del día. O sea, ¿dónde están los políticos que no se dan cuenta de eso? Es que lo que ha pasado es que vivimos en una lucha de otros valores, de otras cosas, y nos olvidamos del más fundamental, que afecta a ese grupo grande de la población. Y lo dijimos antes, pero en esta última conversación, ni en el párrafo suyo ni en el párrafo mío está. Mientras en América Latina
durante el siglo XXI disminuye la desigualdad, en Costa Rica, que teníamos uno de los niveles más bajos de desigualdad, hoy lo tenemos al promedio de América Latina. Se la pongo difícil usted que es economista. Cuando teníamos un país más igual, el ingreso per cápita era muy bajo en Costa Rica. Así, claro. Y hoy el ingreso per cápita es altísimo en Costa Rica. Entonces hemos crecido económicamente, pero la pobreza, aunque nos digan que es un 20%, y usted lo sabe mejor que yo, eso es un número porcentual. En números absolutos hay más pobres hoy en Costa Rica que los que existieron. Entonces, sí, claro, ¿cómo hacemos para compaginar? Claro que hay más porque la población es más grande. El 20% de 2 millones es más grande que el 20% de 1 millón. El hecho de que ni siquiera hayamos podido reducir el porcentaje es suficientemente grave. Desde los 90 no se reduce. Se redujo en el gobierno de Rafael Ángel, hay que reconocerlo. La última reducción importante de la pobreza se da en el gobierno de Rafael Ángel. Yo creí que en el gobierno nuestro íbamos a poder hacer una reducción mucho más grande, donde no me dejaron pasar con los planes de apertura de monopolios y de obtener recursos para el Estado para poder aumentar mucho. No se logró eso. Y después nos tocó la crisis del .com de principios del siglo XX, que fue una crisis muy seria en todo el mundo. Y un aumento otra vez de precios de petróleo. Nos tocó una época complicada en que no logramos reducirla. Y eso tengo que reconocerlo, no lo logramos, ahí nosotros no pudimos hacerlo. Pero eso lo que quiere decir es que hay que tener más ánimo para tratar de hacerlo ahora, si uno no lo pudo hacer. Hay que volver a luchar para hacerlo. Pero lo peor que ha pasado es que se ha perdido la conciencia. Antes había la conciencia de que ese era un problema y había que resolverlo. Pero la conciencia en la clase política y en el mismo ciudadano. No, en los ciudadanos. No. Yo no me estoy refiriendo a los políticos, yo me refiero más a los ciudadanos. Sí. La gente, los muchachos que luchan hoy por un montón de cosas, no están en eso. Hay excepciones. Hay grupos maravillosos en el sector, con empuje del sector privado, con recursos del sector privado, que trabajan en programas muy exitosos para luchar contra la pobreza. Los hay, entes financieros, en un grupo extraordinario que se llama Horizonte Positivo. Mucho sin que permee en la conciencia ciudadana la necesidad de eso. Y hoy día los medios de comunicación a este problema no le dan importancia, lo han abandonado. Eso no es un problema solo de los ciudadanos, es un problema de los medios de comunicación, es un problema de los ciudadanos, es un problema de los partidos políticos. Tenemos que volverle a dar importancia a este tema. Sí, yo con frecuencia digo que a mí me gustaba cuando se planteaba el tema de la fraternidad desde la época de la Revolución Francesa, porque la fraternidad permitía la interrelación entre la gente. No es de la Revolución Francesa. Sí. La Revolución Francesa era libertad, igualdad, fraternidad es de Napoleón III, a mediados del siglo XIX. Pero eso es solo por pegarlo. Sí, un detallillo histórico. Pero la fraternidad nos obligaba a interrelacionarnos. Después hoy hablamos de solidaridad. Y la solidaridad es más fría. Yo siento que la solidaridad es ir a dejar es mucho más importante. Dejar arroz, dejar frijoles en algún medio que esté haciendo, pero yo no me interrelaciono. La fraternidad sí me lleva a eso. Pero ahora no tenemos ni fraternidad ni solidaridad. Es más que en el discurso. Y lo decía ahora que le ponía el ejemplo de esto, de los vendedores ambulantes. A mí me molesta ver cómo los persigue la policía municipal cuando están tratando de llevar 2.000, 3.000 colones diarios para sostenerse y para no entrar en la delincuencia. Pero el mismo ciudadano, uno diría, es que es culpa de la municipalidad, pero el mismo ciudadano le molesta caminar entre esa gente y le exige a las municipalidades que lo saquen, que le limpien la calle. Entonces, el tema no es solo la falta de sensibilidad del político, sino del ciudadano en general sobre esos temas que son trascendentales. Claro. El político responde a los sentimientos de los ciudadanos. El político trata de vender a los ciudadanos de acuerdo con lo que él quiere comprar. Quiere ofrecer un producto que el ciudadano... Si yo hago un jabón que para bañarse es de este tamaño, yo no lo vendo, porque la gente quiere un jaboncito pequeño para poder pasar por el cuerpo y ponerlo en el pañito o lo que sea. Entonces, el político es igual que cualquier otro. Trata de darle al público, al que demanda, al que determina el resultado, lo que él quiere. Y entonces en muchos de estos sentimientos, cuando la gente dice los políticos tal cosa, es porque están reaccionando a lo que la gente está deseando en esos momentos. Pero entonces, además de reaccionar a eso, los políticos tenemos la obligación de ser un poco predicadores y tenemos que levantar los sentimientos de la verdad. Es un apostolado ser político. Es un apostolado. En el buen sentido del término. Pío XII lo dijo, en una emisión radial, Pío XII
allá en 1950, 51, dijo, de las que hacía los sábados en la tarde, dijo que después del sacerdocio la política era la más sublime de todas las profesiones. Terminemos con esa frase. Don Miguel, un placer haberlo tenido aquí en Noches sin Tregua. Como un siempre. gran gusto, como siempre, don Claudio. Y el que más lo disfrutó fue usted, que todos los domingos tiene la oportunidad de ver y oír Política con P mayúscula aquí en Multimedios. Los espero en 8 días y un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches. Muy bien. Salud. Salud, señor. Muchas gracias.